Muy bien, Evangelio de Juan, capítulo 1. Quiero que me acompañen en la lectura del versículo 19 al versículo 28. Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28. Dice la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder seguir adentrándonos en tu santa y bendita palabra. Te rogamos, oh Señor, que de esta narración de la cual hoy somos testigos, oh Padre, habla a nuestro corazón, transfórmanos, oh Señor, muéstranos esos principios tan importantes que han de servir, Señor, para mostrar más del carácter de Cristo, para ser verdaderos hijos tuyos. Te rogamos, Padre, que hables al corazón de tu iglesia y que la transformes, la edifiques, y que nosotros, amado Señor, podamos responder en alabanza a tu nombre, en adoración a tu gloria, y estar dispuestos a entregar nuestra vida de servicio solamente a ti. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ¿podemos tomar asiento, hermanos? Hoy avanzamos de un pasaje a un pasaje, ya de un corte más narrativo, pues veníamos de lo que se conoce como un prólogo, donde el apóstol Juan nos vino a adentrarnos, darnos una ligera introducción de esos temas a los cuales él va a desarrollar a lo largo del Evangelio. Y hoy, de manera especial, eso es lo que hace el apóstol Juan. Nos presenta una historia, una narración de un evento que manifiesta cómo el Cristo es testificado. Así como la palabra del Señor, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, ahora ese verbo es testificado por los hombres. Pero a lo que vamos a apuntar es al carácter de este testigo. Por eso he titulado este sermón bajo las líneas, un testigo humilde. Un testigo humilde. Y arranco esta porción del sermón a manera de introducción hablando de lo opuesto. ¿Qué es hablar de lo opuesto a la humildad? Bueno, hemos de considerar que es la arrogancia. La arrogancia.
Fíjense que la arrogancia de los hombres ha llevado a este mundo estar como está. ¿Cómo está este mundo? De cabeza. Por la arrogancia de los hombres, el sentido de superioridad y de preeminencia puede tener unos alcances donde la mentira y la falsa piedad van a hacerse presentes. Aquel que es arrogante, aquel que quiere los primeros lugares, no dudará en echarle mano a la mentira. No dudará en echarle mano a mostrar una fachada de piedad, la cual es completamente falsa. Y dentro del amplio espectro, hermanos, de las disposiciones que Dios, el Rey, tiene para la humanidad, porque Dios así lo ha querido, Dios ha dispuesto que cada uno de los seres humanos les ha dado tareas. En ese amplio espectro hay quienes se resisten a tomar su lugar por querer apropiarse de posiciones que no le pertenecen. ¿Con qué fin? Con el propósito de buscar un beneficio personal. Quieren usurpar lugares que no les han sido conferidos por Dios. Ahora, si uno va a la Escritura, en la Biblia uno va a encontrar varios ejemplos o varios personajes que se nos presentan en donde su ambición de poder, en esa ambición, en ese deseo de querer ser satisfechos en su carne, han usurpado posesiones que no le eran legítimas. Uno de ellos fue el tercer hijo de el rey David. Estamos hablando de Absalón. Absalón, tercer hijo de David, quien bajo su estatus de ser hijo de David, no era un cualquiera, era hijo de David, es decir, un príncipe de Israel, él no dudó en querer ganarse el favor del pueblo para ponerlo en contra de su padre. En la misma casa. En la misma casa. David tenía un enemigo. Y este era Absalón. Quería usurpar lo que tenía su padre. Hermanos, mire, esto es el arte de un vil engañador. Y como un vil engañador, Absalón desviaba a los ciudadanos del reino cuando ellos iban a buscar al rey para que les hiciera justicia en sus asuntos. Pues Absalón se atravesaba y los desviaba, los hacía a un lado diciéndoles que el rey no estaba muy interesado en escucharles, mientras que él sí estaba interesado. El rey está ocupado. Yo sí los voy a atender. Yo sí tengo oído para ustedes. Yo sí me compadezco de ustedes. Él estaba dispuesto a solucionar los dilemas del pueblo. Esto es uno de esos casos donde se usurpa una posición la cual no le ha sido conferida. Pero un caso, hermanos, un caso que es completamente contrario a este, y obviamente dentro de un contexto que pudiéramos decir que se trató de asuntos mucho más importantes que lo que es un reino, porque hay asuntos más importantes que lo que es un reino terrenal, como fue el caso de Absalón. Hubo un caso en particular que tuvo lugar a las orillas del río Jordán, como lo dice nuestro verso 28 del pasaje en cuestión. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. A orillas del río Jordán, allí había alguien que era más que un príncipe. Había alguien que era más que un príncipe, pues así lo hizo saber nuestro Señor Jesucristo cuando Él habló de este varón. Dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor, refiriéndose a este que estaba en el Jordán. Y aún así, siendo mayor que un príncipe, era tan ordinario como cualquier hombre. Un hombre que no dudó
en despojarse de toda mala intención de usurpar un lugar que no le correspondía. Hermanos, se trataba de Juan el Bautista, que ante una escena donde es entrevistado por líderes religiosos, que es lo que nos presenta este pasaje de los versos 19 al 28, estos líderes religiosos que venían no de cualquier parte, fíjense de dónde venían, venían de Jerusalén, ¿sí? Venían con un interrogatorio para descubrir quién era Juan. ¿Por qué salieron de su comodidad de Jerusalén para ir al desierto? ¿Por qué salieron de toda su opulencia para ir a buscar a un hombre común y corriente? Por no decir silvestre. Esa pregunta de quién era Juan daba a entender que había rumores. Había rumores de un ministerio poderoso. Un ministerio poderoso que tuvo lugar en el desierto de Galilea y que llegó a los oídos de la clase más selecta de la religión judía. ¿Quiénes? Los fariseos. Pero Juan no intentó, óigame bien a esto, no intentó en lo más mínimo enaltecerse en su condición de ser un personaje público, pues él lo era, un personaje altamente público, porque de muchas regiones venían a oírlo. Pero él no le echó mano a ello. Más bien, Juan vino a ser el ejemplo de humildad que con sus respuestas a todos estos cuestionamientos de los fariseos, él vino a evidenciar no solamente el propósito de su ministerio, sino él vino a desmarcarse, a desligarse de la preeminencia de Cristo. Lo que respondió Juan fue eso: mi ministerio es este, pero Jesucristo es el primero. Y aún así, Juan el Bautista, él no formó una imagen ni menor ni mayor a la que él tuvo. Él fue coherente. Y para esto, Juan usa las Escrituras con el propósito de darse a conocer como aquel de quien las profecías del Antiguo Testamento habían predicho su aparición en esta tierra. Mas sin ser, óigame bien a esto, mas sin ser él el profeta con P mayúscula. Él dijo: yo soy el cumplimiento de las profecías, de algunas, pero yo no soy el profeta prometido para el pueblo de Israel. Hermanos, de Juan hemos de aprender que, siendo un hombre muy importante, nunca se atrevió a usurpar, nunca se atrevió a quitar el primer lugar que solo Cristo tiene. Tan importante es Juan, que este evangelio lo presenta como el primero en dar el testimonio de Jesucristo. ¡Qué hermoso! El primero manifiesto aquí en dar testimonio de Jesucristo, Juan el Bautista. Así es que, hermanos, vamos a profundizar en dos grandes verdades que este texto nos presenta. Y tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como creyentes. Ojo, responsabilidades, no posibilidades. Son responsabilidades que tenemos como creyentes al ser testigos de Jesucristo, donde esta labor debe estar enmarcada, la labor de ser testigos debe estar enmarcada con el carácter de la modestia y el carácter de la obediencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos manifiesta el texto, la modestia y la obediencia en un personaje, en Juan el Bautista. La modestia y la obediencia es un conjunto que forma lo que se llama humildad.
Si usted no sabía que era humildad, ser humilde es ser modesto y obediente. Eso es ser humilde. Y esto es lo que nos va a mostrar este texto. ¿Por qué modestia? Bueno, es la modestia la que aplacará cualquier intento de protagonismo al testificar. Si usted tiene modestia, la modestia lo tendrá usted en su lugar. No lo dejará enaltecerse por encima de quien sí debe tener ese primer lugar. Y la obediencia hace parte de la humildad, porque la obediencia nos insta a someternos rigurosamente a lo que la Biblia dice de Jesucristo y lo que la Biblia dice de nosotros. Entonces, son dos elementos que vamos a tratar en esta mañana. Entonces, el primer punto, hermanos, de este sermón, lo dejé bajo el título, un testimonio personal moderado por la modestia. Un testimonio personal moderado por la modestia. Miren, el versículo 19, si usted lo tiene ahí en cuenta, trae a dos exponentes de la religión. Por un lado, ¿quién está? Está Juan, ¿cierto? Y por el otro, ¿quiénes están? Nos dice el texto, los saduceos y los levitas, allí en el verso 19. Pero si usted salta al versículo 24, usted va a encontrar que esos sacerdotes y esos levitas pertenecían a la secta de los fariseos. Es decir, los personajes de este pasaje van a reflejar dos polos completamente opuestos en lo que concierne a la religión. Los fariseos y Juan el Bautista. Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, ya sabemos que los fariseos eran una facción, era un grupo entre los judíos que se caracterizaban por ser muy estrictos en la práctica de la piedad conforme a la ley de Moisés. Eran rigurosos con la ley. Tan rigurosos que a la ley le pusieron más leyes alrededor. ¿Para qué? Para que ni por descuido ellos llegaran a violar la ley de Dios. Armaron alrededor de la ley de Dios tradiciones. Eran muy rigurosos. Y la misma palabra fariseo refleja esa condición. ¿Qué significa fariseo? Bueno, esa palabra significa separar o significa dividir. Eso era un fariseo. Y efectivamente estas personas se mantenían bajo esa concepción de separación y división. Ellos se apartaban, se mantenían apartados de ciertas clases sociales, ¿sí? No solamente en lo social, sino también en lo teológico. Ellos se apartaban, por ejemplo, de los aristócratas de pensamiento griego, porque el helenismo había corrido sobre esa región mucho antes. Mucho filósofo griego. Lo cual, estos fariseos, separación. Pero también estos fariseos se separaban de los incultos. Entonces, hacían manifiesto que su título de fariseo manifestaba apartarse en lo social y en lo teológico de estos grupos. Y aún así, esto es lo curioso, que aún así, con esa separación, aquí los encontramos en este pasaje como una delegación que provenía ¿de dónde? De Jerusalén, donde Jerusalén es la ciudad de David, es la ciudad del gran rey, es donde está el templo, es donde están los sacerdotes, donde están los ritos, donde están las ceremonias, donde está el Sanedrín. El Sanedrín. Y que ahora esta delegación de fariseos que fuera enviada para ir a orillas del río Jordán con el propósito de entrevistar a un hombre que hasta su misma ropa, su indumentaria,
no era precisamente la de un aristócrata griego, pero sí más parecido a un plebeyo. Allí llegaron estos separatistas. Ahora, Juan el Bautista no vivía ni siquiera como lo hacía la gente común de ese tiempo. Juan vivía en el desierto. Su vestido eran ropas de pelo de camello y hasta su comida era bastante extraña, que era miel y langostas, ¿cierto? Era muy extraño este hombre. Pero fíjense que si uno traza desde su familia quién era Juan, Juan era hijo de un sacerdote del templo de Jerusalén. Era hijo de un sacerdote. Su nombre, Zacarías, ¿verdad? Pero Juan no siguió con la línea sacerdotal. No sabemos por qué, pero pudiéramos inferir que Juan entendió que él tenía un llamado superior al de ser un sacerdote, o cuando menos un llamado distinto que lo alejó de todo ese ceremonialismo propio del trabajo del templo para irse a vivir de una manera solitaria al desierto. Pero concentrémonos, hermanos, en el cuestionario riguroso de estos religiosos de Jerusalén. Sus preguntas fueron frías, fueron unas preguntas calculadas. No se trataba de simplemente querer saber, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Juan? Que tanto uno escucha por aquí y por allá. No, más bien esto tenía que ver, todo este cuestionamiento tenía que ver con una preocupación que había dentro de los fariseos, dentro del Sanedrín. Pues el ministerio de Juan en el desierto era grande. No era que pasaba de agache, era un ministerio sumamente grande y mucha gente le seguía. Y dentro, aún, fíjese que en el mismo discurso de Juan era un discurso fuerte. Un discurso que llamaba la atención, y dentro de su discurso estaba que los hijos de Abraham, mire con quién se está metiendo Juan, que los hijos de Abraham tienen la necesidad de arrepentirse. Mientras que los religiosos de su tiempo, somos hijos de Abraham. Nosotros no somos pecadores, somos hijos de Abraham. Pero el discurso de Juan era ese: los hijos de Abraham tienen la necesidad de arrepentirse, y seguramente esto causó inquietud en los líderes religiosos de Jerusalén. Miren las preguntas que le hicieron. ¿Tú quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Qué dices de ti mismo? Y estas preguntas, hermanos, fueron una arremetida, como les digo, calculada por saber la identidad de Juan. Los fariseos, al ser un grupo muy meticuloso, porque así lo eran, muy meticuloso, ellos no se guardaban en hacer las investigaciones pertinentes en medio del pueblo para saber de aquellas cosas que estaban sucediendo, que para ellos eran de peligro para el judaísmo. Escuchaban de algún predicador, allá iban a investigar. Escuchaban de alguna situación donde había tumulto de personas, allá iban a meter sus narices para averiguar qué era lo que estaba sucediendo, si estaba en peligro el judaísmo. Y Juan, efectivamente, Juan cumplía con todas las expectativas de un personaje para nada común. Pues su austeridad, porque era bien austero, su predicación severa sobre la remisión de los pecados y aún la práctica del bautismo que él oficiaba, esto hicieron prender las alarmas en el Sanedrín para saber quién es este hombre que hace todas estas cosas. Hermanos, lo que impacta en este relato,
más que las preguntas, son las respuestas de Juan. ¿Por qué? Porque las respuestas de Juan resaltan su carácter. ¿Cuál? En especial su humildad. Allí, en las respuestas que da Juan, resalta que él es humilde. Y es allá donde debemos apuntar y prestar nuestra atención para afinar nuestra vida al carácter de Juan. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Tú quién eres? A la primera pregunta, ¿tú quién eres? Juan respondió, yo no soy el Cristo. Fíjese la pregunta, fíjese a la respuesta. Los fariseos no dijeron, ¿tú eres el Cristo? No, ellos preguntaron, ¿tú quién eres? Pero Juan dijo, yo no soy el Cristo. No solo la respuesta es contundente de parte de Juan, sino también sumado a la apreciación que hace Juan el apóstol, deja ver la importancia de su declaración. Fíjense, Juan el apóstol, como preámbulo a la respuesta de Juan, él dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y esto lo que le da es más peso a la respuesta. Es decir, no se trató de una respuesta que es entre dientes, como cuando usted le dice a un niño, ¿usted fue el que hizo eso? ¿Usted fue o no fue? No, él no quiso ocultarlo, no fue entre dientes, no fue una respuesta tímida, como cuando se quiere ocultar algo. La respuesta de Juan tenía convicción. Se trataba de una declaración contundente. Yo no soy el Cristo. Hermanos, esta respuesta pareciera reflejar la preocupación de los fariseos. La respuesta de Juan muestra la preocupación de los fariseos en saber si ese hombre común y corriente se estaba haciendo pasar por el Mesías prometido. Piense, si una pregunta similar a esta le hubiese sido hecha a Absalón, ¿cuál? Piensa en una pregunta parecida a Absalón, que le hubiesen dicho, ¿eres tú el rey de Israel? Parecida, ¿cierto? ¿Eres tú el rey de Israel? Hermanos, yo estoy casi convencido que no hubiese Absalón perdido esa oportunidad para él decir, sí, y autoproclamarse el rey. Entonces, hermanos, si Juan no era el Cristo y confesó contundentemente que él no lo era, siendo que su ministerio era poderoso, está manifestando un alto grado de humildad. Entonces, si Juan no era el Cristo, pues cabía la posibilidad dentro de las profecías del Antiguo Testamento o que fuera Elías o que fuera el profeta. Son dos preguntas por separado. Mírelo usted, son dos preguntas separadas. Distinguiendo a Elías, por un lado, con otro profeta, por otro lado. ¿Y esto es por qué? Porque los judíos entendieron que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento enviar a Elías, como lo dice Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Malaquías 4, versículo 5. Mire lo que dice el Antiguo Testamento, una promesa del Señor. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Anote la cita para que después lo revise. Entonces, los judíos tenían claridad que el Señor había prometido que Elías vendría justo antes de la venida del Mesías. Pero mucho antes, Dios había prometido a un profeta mayor. Y es lo que tenemos en Deuteronomio, en las palabras de Moisés. Deuteronomio 18, versículo 15, cuando nos dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo,
te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Hermanos, los judíos pensaban de esta profecía de Deuteronomio, ellos pensaban que estaba apuntando a la resurrección de los muertos del profeta Jeremías. Así es que a estos señalamientos que le hacen los fariseos a Juan, Juan responde con un rotundo no, no soy Elías, yo no soy el profeta. Y efectivamente, Juan no era ninguno de estos profetas. Pero cuidado, cuidado. Nuestro Señor más adelante diría que Juan era el Elías que había de venir, citando precisamente a Malaquías. Entonces, ¿Juan estaba mintiendo? Porque nuestro Señor no mintió, en él no hubo pecado. Juan estaba mintiendo al decir, ¿no soy Elías? Hermanos, es más que claro que Elías vino, pero en una expresión de su espíritu y de su poderoso ministerio manifestado en Juan. Piense, Elías y Juan el Bautista, los dos predicadores, ellos anunciaron un mensaje de arrepentimiento de una manera audaz, de una manera sin miedo, sin temor. Los dos anunciaron la venida del Mesías. Y aún así, Juan no era Elías. No era Elías. Y es aquí donde evidenciamos nuevamente la humildad del Bautista. Porque él dijo, yo soy Juan, el poderoso Elías, el que se enfrentó a Acab, a Jezabel. Fue raptado, fue llevado por el Señor en una carroza. Yo soy Juan, pero su ministerio manifestó que con poder se cumplía que él iba a predicar la venida del Señor con gran poder. Por tanto, hermanos, podemos entender que Juan guardó su medida frente a este profeta del Antiguo Testamento. Pero piensen esto, hermano, piensen esto. Ser humilde no significa ser mentiroso. ¿Sí? Para nada. No significa ser mentiroso. Por tanto, Juan confesó que en él, en su persona, se cumplía la profecía de Isaías 43, ¿sí? Como lo presenta allí el texto. Al decir, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Dijo, listo, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, pero yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Hermanos, aquí lo que tenemos es ecuanimidad. Ecuanimidad. Juan no tuvo un mayor concepto, pero tampoco tuvo un menor concepto de sí mismo, sino que él se apropió de lo que Dios había dicho de él. Yo soy lo que mi Señor me ha mandado hacer. Yo no soy nada de lo que esté por fuera de la voluntad del Padre. Juan era un siervo dentro del vasto plan de Dios por redimir a un pueblo, donde Juan sería aquel que efectivamente prepararía el corazón de los hombres para la venida inminente del Mesías, ese Mesías prometido. Hermanos, ¿y qué mejor preparación que llamar urgentemente al arrepentimiento a las personas? Ese fue el ministerio de Juan. Ese fue el ministerio al cual fue llamado que cumpliera en un tiempo perfecto, exacto, designado por Dios. Así es que esta respuesta de Juan pondría en aprietos a los fariseos. Pues el tiempo ya había llegado, ¿sí?
Él dice ser la voz que clama en el desierto, la voz que iba a preparar el camino de la venida del Señor. Entonces ya estos fariseos, yo creo que estaban algo más nerviosos, estaban en aprietos, pues ellos estaban empezando a prever que el tiempo ya estaba cerca o el tiempo ya había llegado. Pero ellos, ojo a esto, ellos aún no lo habían notado. Como lo va a dejar en claro ese versículo 26, cuando nos dice que el Mesías está entre ellos, pero no le conocieron. No le conocieron. Hermanos, los fariseos estaban más preocupados por Juan que por el mismo Mesías. Habían puesto toda su atención en este predicador común que en las señales mesiánicas. Y no se daban cuenta que lo que Juan estaba diciendo es, el día ya llegó y ustedes no se han dado cuenta, ni por enterados. El día ya llegó y el Mesías está entre ustedes. Hermanos, mire, uno se pudiera poner a pensar que eso es muy común hoy en día, donde el interés de los hombres se postra ante el bienestar religioso, estar bien, estar tranquilo, no me molesten, aquí estoy bien sentado, lo que es conveniente, dejando a un lado la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, a quien la iglesia debe servir sin restricción. Hermanos, es de admirar el carácter de este siervo de Dios. ¿Por qué? Porque él usó sus dones y su llamado de la manera legítima. Me explico. Él era la voz que clama de Cristo, que Cristo ha llegado. Juan no se dejó llevar por las circunstancias de ver cómo su ministerio era seguido por multitudes y jamás buscó hacerse de un nombre o de una posición a la que nunca fue llamado. Él no buscó la fama, él no buscó las riquezas de sus seguidores. Él fue un edicto escrito por el Espíritu Santo que decía, el Señor ha llegado, arrepiéntanse y crean en Él. Este es Juan. Este es la humildad de Juan, manteniendo su distancia, reconociendo quién era en Cristo Jesús conforme a su llamado, no conforme a la oportunidad que se estaba brindando en ese momento. Paso a mi segundo punto, que lo he titulado, un testigo actúa conforme a su llamado. Un testigo actúa conforme a su llamado. Ahora, los siguientes versículos, del versículo 24 al 28, lo que van es a resaltar cómo este hombre común, Juan, y a la vez poderoso, no solamente común, sino poderoso, este hombre fue diligente, ¿sí? No fue perezoso, no menguó en su tarea. Fue un hombre que sacó provecho del tiempo y se dedicó a hacer lo que el Señor le había mandado. Y esto también, hermanos, hace parte de un carácter humilde. Y como les decía en un principio, tiene que ver con el aspecto de la obediencia. Hermanos, ser humilde no es ser una piedra que no hace nada. Ay, es que yo no sirvo para nada, yo no puedo, no. Eso no es ser humilde. Eso es ser perezoso. La humildad tiene como marca la obediencia. Y se los voy a demostrar. Los fariseos, hermanos, no estaban conformes con las respuestas que les ha estado dando Juan. Yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy Elías. Y estos estaban exasperando. Y piensa, hermanos, uno pudiera llegar a pensar, que esas respuestas hubiesen guiado a los hombres a direccionar su cuestionamiento
para saber más acerca del Mesías. Claro, piense. Le dice, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, etc. Y hay uno entre ustedes que ustedes no conocen. Entonces, con todas estas respuestas, pues uno diría, bueno, ya no quiero adentrarme en preguntar, ¿quién es usted, Juan? ¿Quién es este Mesías que usted está diciendo que está entre nosotros? ¿Dónde está para que le sigamos? Es el Mesías prometido. Pero esto no estuvo en los planes de los fariseos. No estuvo, no fueron conmovidos. No fueron conmovidos. Y así mismo pasa. En medio de la iglesia, en la predicación. Usted puede predicar el evangelio. Usted puede hablar del amor de Dios, de su justicia, de su gracia, etc. Pero ¿a qué hora nos vamos? ¿A qué hora se acaba? Ya cumplimos. ¿A qué hora se da el café? ¿Cuándo llega Navidad para que me traigan la torta? Tal cual fueron los fariseos. Tal cual fueron los fariseos. No les importaba que estaban recibiendo de parte del testimonio de este hombre de Dios que el Mesías ya había llegado. No estaba en sus planes saberlo. Los fariseos estaban aferrados en no dejar avanzar ningún ministerio que pusiera en riesgo la gobernabilidad del Sanedrín. Esa era su preocupación. Ellos estaban más preocupados por su estatus que por Dios mismo hecho carne. Así es que ellos lanzan una última pregunta. ¿Cuál? Dice, ¿por qué, pues, bautizas si tú dices que no eres ni el Cristo, que no eres Elías, que no eres el profeta? ¿Por qué bautizas? ¿Y cuál creen, hermanos, que fue la actitud de la respuesta de Juan? No pudo ser otra que la de quitar la mirada de sus interrogadores. No me miren a mí, ¿sí? Quiten su mirada sobre mí y más bien pongan la mirada en Jesucristo. Esa fue la respuesta de Juan. Ante esta última pregunta, que de por sí era bastante agresiva, pues dicho de otra manera, los fariseos estaban descalificando rotundamente el trabajo de Juan. Es como si estuvieran diciéndole, si usted no es ni el Cristo, ni el profeta, ni Elías, entonces, ¿con qué derecho? Juan, dígame, ¿con qué derecho hace lo que hace si nosotros tampoco lo hemos mandado? Hermanos, otro, en lugar de Juan, hubiese defendido su ministerio. De una manera altiva, de una manera arrogante, pero Juan no lo hizo. Por el contrario, la respuesta que da Juan es más elaborada que las anteriores, claro está, pero resalta que su ministerio está muy por debajo del de Jesucristo. Muy por debajo. Él dice, yo bautizo con agua. Yo bautizo con agua. Y lo redirecciona. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. No conocéis. Y con estas palabras Juan está diciendo cuál es su misión. Y que no se trata de una que él se haya inventado. No es que él quiera ayudarle a Dios con su ingenio, sino sencillamente Juan está preparando el camino del Señor. ¿Conforme a qué? Conforme a la voluntad del que lo llamó. Él era un siervo que testifica de su Señor y no de sí mismo. Y no de sí mismo. Y su testimonio va más allá de las palabras y va a la obra. Hermanos, se trata de un Señor, el Señor de Juan, se trata de un Señor
que los presentes aún no conocían. Y si lo conocían era por las sombras del Antiguo Testamento. ¿Por qué Juan bautizaba? Bueno, insisto, Juan no fue un hombre que dijo, bueno, vamos a echarle una manito a Dios, vamos a inventarnos un rito en el cual vamos a llamar a la gente al arrepentimiento. Yo creo que esto va a funcionar, y efectivamente funcionó. ¿Por qué Juan bautizaba? Piense, Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué tenía en su corazón Juan? Ojo, era hijo de un sacerdote. Él tenía todo el contexto ceremonial del antiguo pacto. Y sin ser él un sacerdote del templo, él sí usó un símbolo propio del ceremonialismo del Antiguo Testamento. Usó el símbolo de la purificación por agua. No era nada nuevo. Nada nuevo. Y él usa ese símbolo de la purificación por agua para ayudar a los hombres a que entendieran que debían ser purificados en un verdadero arrepentimiento de sus pecados. El bautismo de Juan efectivamente era una ceremonia externa, era una ceremonia física, pero que, como todo lo del Antiguo Testamento, apuntaba a algo mayor. A algo mayor. Apuntaba a un bautismo mayor. Apuntaba a un bautismo excelente. Uno que sería en espíritu. Se trataba de la obra de regeneración que sucede en el interior de la persona, como lo deja notar en su pasaje paralelo en Mateo capítulo 3, versículo 11, donde nos dice, ¿sí? Donde pudiéramos decir, complementa, yo no bautizo con agua, pero Jesucristo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero hermanos, aquí en Juan no está esa porción, queriéndonos decir que hay otro aspecto por el cual resaltar. No se trataba del bautismo del Señor Jesucristo. Más bien se trataba es de que Juan no defiende su obra. No estoy defendiendo mi ministerio, eso es lo que está respondiendo Juan. Por el contrario, él lo que quiere es alumbrar a estos fariseos ignorantes, que entre ellos hay uno que merece toda la preeminencia. No me miren a mí, no pregunten por mí, pregunten por aquel que está en medio de ustedes y que ustedes no conocen. ¿Quién es este? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Qué está diciendo? Este es el preexistente, el autoexistente, el eterno. Se trata de aquel que mora en la eternidad, pero que ahora está en medio de los hombres, está en medio de ustedes. El Verbo encarnado de Dios, tema que ya, hermanos, hemos estudiado a profundidad. Ahora Juan lo que hace es tomar toda esta teología y apuntalarla, ¿sí? La apuntala a tal punto que realza la dignidad del Verbo diciendo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Hermanos, esta obra de desatar la correa del calzado, la persona que era encargada para hacerlo en ese tiempo, se trataba de un esclavo. De un esclavo. Él era el encargado de desatar las sandalias de su amo. Piense ahora esto. Piense cómo en esos caminos polvorientos, donde el tráfico de las personas se entremezclaba
con el ir y venir de los animales, quienes dejaban una estela de excremento por las calles, y esto resultaba en algo difícil de no pisar. Los siervos eran los encargados de quitar las sandalias de sus amos al llegar a sus casas y lavarles los pies. Se trataba de una tarea de lo más baja para una persona, de lo más baja. Y aún así Juan dice, yo no soy digno. Yo no soy digno. A esto, Albert Barnes dijo, abro comillas, todos deberíamos estar dispuestos a poner todo lo que tenemos a los pies de Cristo y sentir que somos indignos de ser sus siervos más bajos. Cierro comillas. Hermanos, Juan no actuó de ninguna manera que se saliera de lo que Dios lo había llamado a hacer. Él se mantuvo en su posición. Él se mantuvo haciendo lo que Dios le había mandado y le mandó a ser un predicador. Un predicador. Por tanto, él no centró su mensaje en sí mismo. Él no predicó bajo el título, esto dice Juan el Bautista. No. Él no centró su mensaje de manera egoísta, sino lo centró en aquel que lo envió. Siempre él apuntó a iluminar al Mesías que venía. Y allí lo tenemos. En medio de ustedes está uno que ustedes no conocen, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Hermanos, Juan no predicó acerca de la prosperidad. ¿O sí? Juan no predicó de las experiencias personales. Vengan y les cuento de mis hazañas en el desierto. No. Juan no predicó de la estabilidad emocional. Ay, los veo como muy, están preocupados, vengan y los calmamos aquí. No. Como fiel siervo del Señor, Juan guardó su lugar diciendo obedientemente que él era una voz que clamaba desde el desierto, preparando el camino del Señor. Él era una voz entre muchas. Y la iglesia ha sido llamada a ser esas muchas voces que claman desde el desierto, hermano. Usted no espere un ministerio pujante, porque el Señor nos muestra, no solamente con el ministerio de Juan, sino con el ministerio de Él mismo, que era un ministerio duro, que tocaba arar, tocaba trabajar. ¿Para qué? Para pronunciar el bello nombre de Jesucristo, para que éste pudiera ser creído. Hermanos, el mensaje de Juan, su mensaje estuvo siempre en reflejar a Cristo, no su nombre, ¿no? Y esto es evidente en los actos de obediencia, no simplemente en las palabras, que como ya sabemos, las palabras se las lleva ¿quién? El viento, ¿verdad? Pero las obras quedan, las obras testifican que lo que profesamos es verdadero. Y esto solo es posible cuando hay convicciones profundas acerca de la verdad. Si no hay convicción, solo palabras, palabras, palabras y palabras. Si Juan fue llamado a ser un testigo de la luz, pues eso fue lo que hizo, ser un testigo de la luz. Fue humilde siendo obediente, donde el bautismo que él ejerció apuntaba a un bautismo mayor, al del Mesías. Ahora, si usted, como yo, ha sido llamado para ser salvo, ojo a esto, si usted como yo ha sido llamado para ser salvo,
Usted tiene la responsabilidad de profundizar lo que es usted y a lo que ha sido llamado a ser y a hacer. Hermanos, ser cristiano, ser salvo, ser un siervo de Dios, se trata de una noble responsabilidad. Que como este pasaje nos enseña en la persona de Juan el Bautista, todos los creyentes somos llamados a testificar de la luz de Cristo. No hay excusa. No hay excusa. Y con esto cierro. Hoy hemos observado, hermanos, que esta porción en la historia de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, siempre Él ha de manifestarse por medio de sus siervos, por medio de su iglesia, quienes han de llevar su evangelio de una manera fiel, de una manera obediente y con la modestia propia del carácter cristiano. Así es que, hermanos, la humildad tiene que ser un distintivo en cada uno de nosotros. Tiene que serlo. Donde la consideración primaria es que Cristo va adelante, no va atrás, Él va adelante. Y nosotros le acompañamos como sus siervos. No es al contrario. Óigame bien. No es al contrario, que como hay quienes han hecho de Jesús su siervo. Que tienen a Jesús como aquella persona que está en la obligación de hacer realidad sus caprichos. Piensa en esta verdad. Juan era el Elías profetizado que vendría justo antes del Mesías. Y aún así, Juan guardó su lugar. Dijo, yo no soy Elías. Los judíos tenían en alta estima al profeta Elías, pero en una estima muy alta, tan alta que el mismo Talmud, ¿sí saben cuál es el Talmud? El Talmud es el libro que interpreta la Torá, siendo la Torá los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces, en el Talmud, en la tradición de los judíos, allí se nos dice que los judíos tenían en tan alta estima a Elías que aún para la práctica de la fiesta de la Pascua, los judíos dejaban un lugar vacío en la mesa en espera de la llegada del profeta Elías. Era muy respetado. Pero Juan era Elías. Pero jamás Juan pidió un lugar en la mesa de nadie. De nadie. Su llamado no fue la de participar en actos conmemorativos en su nombre. No. Juan comprendió que su lugar estaba donde el Señor lo pusiera. Donde el Señor mandó, allí debe estar su siervo. Y el lugar fue un desierto. Un lugar para nada cómodo. Ahora sí, agárrese. ¿Dónde lo ha puesto el Señor a usted? ¿Dónde lo ha puesto el Señor a usted? ¿Cuál es el lugar donde debe servirle a quien usted llama su Señor? ¿Dónde está? Ahora bien, si ha reconocido el señorío de Cristo en su vida y quizás ha reconocido el lugar donde el Señor le ha llamado a servir, yo le pregunto, ¿está sirviendo a su Señor conforme a los dones que su Señor le ha dado? Desarmados completamente por un hombre común y corriente. Jamás, hermanos, jamás entenderemos la exaltación de Dios para con los suyos
si nosotros no estamos dispuestos a humillarnos. Jamás. Y lo leíamos hoy en el Salmo. Un hombre que estaba en dificultad, en pruebas angustiosas. ¿Y dónde ponía su mirada? Allá arriba. Allá arriba. Y hay otro salmo que nos dice, Jehová exaltará a los humildes. Solamente exaltará a los humildes. Y humilla ¿a quién? A los impíos hasta la tierra. Hermanos, Dios salva. ¿Sí? Dios salva. Dios injerta al salvo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Dios le da un lugar donde usted le debe servir. Le da una iglesia local. Es Dios al que usted llama su Señor. Le da una iglesia local primeramente, después el resto. Le da su familia, le da trabajo, le da su barrio, le da muchos contextos en el cual usted debe servir a su Señor. Hermanos, hay mucho por hacer en nuestra iglesia, pero a la vez hay muy pocas manos. Pero somos poquitos, no necesitamos. Dígale eso al Señor. Pero si usted ha puesto sus manos al servicio del Señor, hermano, hágalo deliberadamente, como quien ama a su Señor, como quien ama a su Señor. Y debo también aclarar, hermanos, que no se subestime, no se subestime a sí mismo. Aunque somos de lo más indignos para desatar las correas del calzado de nuestro Dios, por más limitantes que tengamos, por más débiles que seamos, siempre hemos de esforzarnos en darle el mejor servicio a nuestro Dios, a quien nos amó de una manera como nadie lo ha hecho. Como nadie. Usted debe venir el día domingo a servirle a quien lo amó hasta lo sumo, dando a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso sí le decimos amén. Pero cuando te llama a servir, ¿dónde estás? Hermanos, no se trata de un servilismo, ¿sí? No se trata de buscar ser visto por los demás. Eso es una falsa modestia. Falsa modestia. Sirvo si me ven. Si no me ven, entonces no sirvo. No. Tampoco se trata de ser pasivo, como les dije en un momento. La humildad es ser lo que somos en Cristo, siervos del Señor. Y en el contexto del pasaje que hoy estudiamos, hermanos, se trata de ser testigos valientes, testigos ceñidos en hacer la voluntad de Jesucristo. Hermanos, la vida cristiana no es sencilla. El Señor no llamó a nadie para que sea flojo. El Señor no le dio lo que nos da para que nosotros nos enriquezcamos y llenemos nuestros estómagos y seamos satisfechos con cuanta cosa tenemos en este mundo. El Señor nos llamó para que seamos testigos suyos. El Señor da una iglesia para que seamos formados, no para llenarnos de teología y llenarnos a tal punto hasta reventar que no somos capaces de hacer absolutamente nada. El Señor lo que nos lo da para que lo demos. Si hemos recibido de gracia, demos de gracia. Humildemente. Humildemente. Esto es un llamado urgente, hermanos. Muy, pero muy urgente. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Dios. De su Cristo. De quien merece todo el honor y toda la honra. ¿Y a quién puso para ello? A su iglesia. ¿Dónde estamos? Vamos a orar, hermanos.